A ver qué van a hacer ahora porque carito les va a salir. Nos va a joder a nosotros también. Al final los impuestos van a subir para todo el mundo, con aranceles, sin aranceles, con lo que sea. Va a meter publicidad, sí. Va a meter los impuestos y los aranceles, y luego aparte pensar que con el tema del rearme nos van a subir a nosotros más los impuestos. Es que todo esto ya estaba dicho además en el canal, de una forma A, de una forma B, pero los impuestos suben. Y en España van a subir de una forma absolutamente bestial. Al tiempo que va a ser corto. Entonces hay que ir preparándose. No hay que preparar ningún kit de supervivencia, hay que preparar el kit del ahorro. Pero el problema es que no nos dejan ahorrar. El dinero igual que entra, se va. O sea, así de claro. Y da igual que tengas las ventanas cerradas, te la traspasa. Hace así, se vuelve incorpórea y el dinero sale zumbando, pero vamos, queda gustico, Dice Raikar, ya no hay fútbol, acabó hace media hora. Bueno, a ver si con un poco de suerte va llegando la gente. Porque yo ahora mismo llevo 25 minutos. O sea, que he pillado ahí el punto de que la gente está despistada. Me gusta más la infusión del orégano. La infusión del orégano está buenísima. Veamos. Tema porque además quería hablarlo. Me parece alucinante que haga una exposición en un vídeo y sin entrar en una serie de temas, la gente le da la vuelta a la tortilla intentando poner en mi boca cosas que no se dicen. Menos mal que está el vídeo para demostrar que lo que digo es lo que digo y no es otra cosa. Porque yo cuando veo hay comentarios que me dejan alucinando. Y yo digo, esta persona está en un universo paralelo. Porque esto no ha salido de mi boca en ningún momento. Y además me quedo alucinando porque se ponen a ver un podcast y me dicen que me ha encantado la review. ¿Qué review? Si no es ninguna review, no estoy revisando absolutamente nada. Es un podcast en el cual yo me ciño a unas noticias y hago mi rollo y mi punto de opinión al respecto. Me quedo alucinando. Digo, no ha visto el vídeo, es imposible que lo haya visto. Si esto no es ninguna review, no es ninguna crítica. Sí, es crítica, cuidado, sí que es crítica, pero no es ninguna review. Yo no estoy haciendo review de nada. ¿O es que un periodista, yo no soy periodista, pero es que un periodista cuando se pone a hacer un artículo está haciendo una review de la actualidad? No. Lo que entendemos por review dentro del sector de la cosmética, la perfumería, etcétera, etcétera, etcétera. No. Yo estoy haciendo un podcast. Entonces cuando en un podcast me cogen y me llegan y me entran y me dicen, me ha encantado tu review. Y yo, ¿qué? ¿Qué review? Si aquí no hay ninguna review. Digo, espérate, voy a ver el vídeo de nuevo, por si acaso he hecho una review de, no sé, de una Latafa o de un Dior, un Chanel o lo que sea, y yo no me he enterado. Digo, voy a coger y voy a verlo, porque es que por el amor de Dios Cristo bendito, te quedas como así como un poco hiplático diciendo, ¿qué review ni qué review? Pero bueno, en fin, quería decirlo, porque es que de verdad... me parece alucinante que la peña, no sé, muchas veces además se ponen a comentar sin ver los vídeos. Es que se ponen a comentar sin ver los vídeos. Digo en un vídeo que un perfume a mí a nivel personal, muchas veces me llegan y me entran estos comentarios y me dice, me explico, hago el vídeo, ¿no? Digo en el vídeo que a nivel personal a mí no me gusta, pero me parece un buen perfume, ¿vale? Y con las mismas me dice, me queda claro, ¿te gusta el perfume? Y yo, ¿qué? Yo he dicho abiertamente que no me gusta. Que no me gusta, pero me parece un buen perfume. Pero no digas que a mí me gusta el perfume porque digo en el vídeo que no me gusta. O sea, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero cosas de estas así cada día me llegan más. Y yo es que lo alucino, de verdad, porque digo, si yo no he dicho nada de eso y además dejo bien clara mi postura con respecto al producto, a la actualidad o lo que sea... ¿Qué haces dándole la vuelta a lo que estoy diciendo? Porque de mi boca no ha salido semejante cosa. Y yo...
me quedo alucinando. Entre que tenemos el puño de hierro y la mandíbula de cristal, ya es que de verdad esto es flipante. Pero bueno, son los tiempos que corren, ¿no? Es lo que toca. Bueno, pues en mi canal los cojo y lo porro. Al pozo, a tomar viento con la niña. La niña que no es ninguna niña. Hablando del tema. No, es que es muy raro lo que ha pasado con los directos, porque daros cuenta que hemos estado muy on fire, sobre todo el mes pasado y con un montonazo de gente en los directos, y es que mirar lo que hay ahora. Es alucinante. Entiendo que esto es una cosa del algoritmo, porque no tiene ningún sentido, ¿eh? Que estés muy top y que luego de repente desaparezca la peña, pero de una forma muy loca. ¿Tenemos vacaciones? ¿Hay algo entre medio? No, ¿verdad? No sé, es que no lo puedo entender. Estar muy top y luego de repente plax. Igual que con las visualizaciones, están muy top durante un tiempo y luego el algoritmo, porque yo sé que esto es el algoritmo, hace así, zasca, y te castra por completo las visualizaciones para, no sé, no quieren pagar más, pues entonces no contrates publicidad. Que además también tengo que decir una cosa a favor del algoritmo y de YouTube, Ojito a lo que voy a decir. Estoy súper contento. Algunos vídeos no. Los vídeos cortos no te meten mucha publicidad. Pero cuando haces un vídeo largo, YouTube te segmenta en automático la publicidad y te pone un montón de publicidad, más incluso de la que yo hubiese puesto. La verdad, sea dicha. Me quedo flipando porque en algunos vídeos ha metido un montón de publicidad. Y digo, bueno, si tú lo has metido algorítmicamente, estos serán los puntos que tú quieres. Porque si además, os digo una cosa, si cojo y me da por borrar alguno y manualmente poner uno, automáticamente me lo pone en rojo. Y ahí ya sé que como esté en rojo no salta ni publicidad ni salta nada. Así que yo los cojo, los dejo y ahí está. Así que por ahí muy bien, porque entiendo que marcan bien la publicidad. Por lo menos mete más publicidad de la que yo hubiese metido. Normalmente estoy metiendo 3 anuncios, ya lo sabéis, meto al principio, meto al final y alguno por en medio, pero últimamente estoy viendo que me está metiendo bastante publicidad. Pero claro, si no veo los ingresos, porque no le das difusión a los vídeos, pues me como los mocos. Claro, mucha publicidad. Oh, ¿va a saltar publicidad? Y seguro, tiene muchas probabilidades de que salte la publicidad. Vale, pero si no le das difusión a los vídeos, voy a tener las mismas. Lo va a ver la misma gente, ¿no? En fin, bueno, un caos. A mí lo que me parece alucinante, dice Chris, es que la gente se enfade cuando dices que un perfume no te gusta. Esto, a ver, esto es una realidad, pero esto está siempre, no solo a mí, esto nos pasa a todos. En el momento que salgas, lo que pasa es que yo soy muy cañero con esto, pero cuando sale algún compañero, compañere, esto es de coña, que no lo flipéis. Cuando sale alguno dando caña, que no suelen dar mucha caña, porque no hay mucho que dé caña, o por lo menos que yo controle, no lo sé, o sí lo sé. Bueno, el caso es que yo lo alucino. Hay un grado de inmadurez en esto súper heavy, pero es que lo peor de todo, me voy a echar tierra encima con lo que voy a decir ahora, porque lo que voy a decir ahora sé que esto sí que realmente le va a sentar mal a mucha gente, pero todo ese hate que me llega cuando me pongo cañero con algún perfume, me llega siempre de las Américas. Casi al 90% de lo que estoy diciendo, no es ninguna tontería. Si miráis cómo tengo el pozo de gente de las Américas, alucináis. Y todo es, la mayoría, insultos que además ni sé ni lo que significan, que me tengo que poner en Google, porque pongo la opción de argot, y como hay un montonazo de insultos distintos, lo podría mirar ahora y decíroslo. Voy a mirarlo. Vamos a echar un ratico con los insultos que me llegan, porque los tengo bloqueados para que no me lleguen a entrar. Estos son, dejadme que voy a mirarlo. Si se queda en negro la pantalla por algo, decírmelo. Bueno, lo que pasa es que no lo voy a ver porque estoy entrando ahora mismo voy a entrar aquí en YouTube Studio, voy a entrar en la herramienta que hay de comunidad, configuración comunidad, moderación de la comunidad.
A ver, tengo insultos que yo he tenido que buscar porque no tengo ni idea de lo que son. Estas cosas, así es que he ido pasando un poco por delante, he pasado un poco por delante de los insultos, pero estas palabras no son palabras de España. Bueno, el weirdo es, esto es del inglés. Pero, ¿veis más o menos por dónde va la cosa? Pues claro, pues, ¿por qué? Yo no lo entiendo. Mira, ha salido un montón de gente a disparar en el momento que he empezado a decirlo. Ahora somos 28. Nos vamos a la mierda. Os quiero ver viendo el podcast todo el mundo ya esta noche, nada más terminar. Por eso digo que sé que se me va a echar mucha gente encima, pero quiero que seáis conscientes de que esto es lo que tengo, básicamente. Bueno, hay muchas más, ¿eh? Lo que pasa es que he dicho así, lo que puede ser un poco más gracioso y tal, pero hay palabras que yo ya no sé ni lo que son. Directamente lo que he cogido ha sido coger y le ponía esto que es lo que es, y esta palabra se usa mucho en no sé dónde y en no sé quinto y toda América. Y yo, vale, guay. Y yo bloqueando todo esto. O sea, por eso digo que es alucinante. Y sí, Chris, es lo que pasa. La gente se ofende por un perfume. Por eso digo puño de hierro, porque ellos dan caña a saco, pero luego se les rompe la mandíbula. Cuando vas y le pegas un tortazo y se les rompe la mandíbula. Tengo la mandíbula de cristal. Entonces, y yo sin embargo sí que tengo que estar soportando semejantes insultos. Que yo, de lo que he leído, hombre, evidentemente hay cosas que sí sé, pero hay otras cosas que yo ni me acuerdo, que sé que estuve metiendo ahí, y porque me salta un montón más, porque todo insulto que me llega así pseudo semi raro lo cojo, lo plantifico y lo encasqueto en la configuración de la comunidad, en la herramienta de pestaña hay una tuerca, pues me meto en la configuración y ahí meto las palabras malsonantes que no quiero que entren por nada del mundo, porque no tengo ganas de leer determinadas cosas. Pero estas cosas son las que yo tengo que estar soportando todos los días. Además, es lo que hay ahí. Yo no me lo estoy inventando. Yo no me acuerdo ni de la mitad de las cosas que ya he dicho, pues que no me acuerdo de semejantes insultos. Por eso digo que, ojito, cuidado, que esto es lo que hay con el Orgaz, y entiendo que con un montonazo más de youtubers. Sobre todo aquí la jugada la tienen perdida las mujeres. Siempre, porque yo tengo amigas youtubesas, y estas amigas youtubesas siempre les dan una cantidad de caña que es de absoluta vergüenza. Es de vergüenza. O sea, si lo mío es de vergüenza, lo de las chicas youtubers es más vergonzoso todavía de todo lo que tienen que pasar aguantando mamarrachos y mamarrachas insultándolas. Simplemente por estar haciendo un trabajico, sacándose sus perricas o pasando simplemente el tiempo, dedicándole el tiempo a YouTube. Y ya está, porque les apetece y les gusta, y punto. Y hay que aguantar cada cosa, que es que te quedan muerto. Y ya está. Y es lo que hay. Y eso es lo que tenemos, por desgracia. Por eso digo que ojito, cuidado, que se vienen curvas, Ojito, cuidado, que se vienen curvas.